porque lo van a necesitar. Llegamos al punto crucial entre la vida, la muerte. Hibernate. Ahora sí comenzó en serio, pero en serio, el trabajo con el backend con Spring Boot. Hibernate es un ORM el cual se va a encargar de llevar a cabo todos los procesos que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con JPA. Nosotros podemos encontrar una gran cantidad de elementos en Hibernate. Y uno de esos elementos corresponde a un nuevo lenguaje que ustedes van a tener que revisar dentro de su ser, para que no perdamos el concepto del ser, ¿cierto? Como esos profesores que no comparten pantalla, ¿sí o no? Eso es inaudito. O como esos estudiantes que no entregan los trabajos completos. Nosotros nos vamos a encontrar que Hibernate está constituido o está creado sobre una base principal que es conocida como el JDBC. El JDBC es el que utilizan ustedes siempre para conectarse a una base de datos. Es decir, esas dependencias que nosotros importamos cuando estamos trabajando con un proyecto o esas dependencias cuando nosotros configuramos una base de datos temporal. Tenemos que la base principal de toda esta arquitectura es JDBC. Luego viene una capa llamada Hibernate. Hibernate básicamente es esa capa que contiene una gran cantidad de métodos que nos van a permitir poder interactuar con fuentes de datos y con clases a nivel de Java. Pero resulta que Hibernate es un poquito complejo, pero igual hay que usarlo, hay que utilizarlo. Entonces, ahí es cuando nace algo que se llama JPA y tenemos Hibernate Native API, que son dos capitas que podemos utilizar para la manipulación de los datos. ¿Ok? Lo único es que la capa de JPA trabaja sobre Entity Manager, mientras que las APIs de Hibernate trabajan sobre objetos de sesión. Entonces, para poder trabajar con consultas a nivel de clase, así como lo hacíamos en Java, con expresiones lambda u otras estrategias, o con LINQ en C#, tenemos aquí en Hibernate un lenguaje que sería muy bueno que ustedes profundizaran, que se llama HQL, Hibernate Query Language. ¿Okay? Es un lenguaje de consultas orientados a objetos, similar a SQL, pero diseñado específicamente para trabajar con Hibernate, que es un framework de mapeo de objetos relacional, o sea, hace un ORM. Quiere decir que Hibernate es un ORM, ¿okay? Al igual que Mongoose, al igual que Prisma y al igual que otros elementos a nivel de software que nos van a permitir a nosotros poder interactuar con nuestras bases de datos. Una ventaja de nosotros trabajar con un ORM
radica esencialmente en que no vamos a depender de un lenguaje específico de consultas, porque el ORM habla un único idioma. Lo que pasa es que internamente ese ORM ya tiene construido una gran cantidad de clases que se puede permitir conectarme a Postgres, MySQL, etc. Quiere decir que yo puedo tener en un mismo software, en cualquier momento puedo pasarme de Postgres a MySQL. La respuesta es sí. ¿Tengo que hacer doble trabajo? La respuesta es posiblemente, porque si tiene datos en una base de datos, pues tendrá que migrarlos hacia la otra. Pero en cuanto a la estructura que tenemos en una o la otra, pues se puede mantener. Y ya vamos a mirar cómo. Tenemos por acá algunas características fundamentales del HQL. Está orientado a objetos, consultas independientes a la base de datos, es decir, podemos trabajar con listas, puedo ejecutar consultas en listas. Quiere decir que yo puedo traerme de una fuente de datos una gran cantidad de datos, luego soltar la conexión a la base de datos y con HQL poder empezar a buscar sobre esa lista o sobre ese objeto. Similar a SQL, aunque HQL es un lenguaje propio de Hibernate. Soporte para funciones de agregación y son consultas, o sea, nos deja hacer operaciones de asociación y herencia. Tenemos abstracción, portabilidad y la integración con Hibernate. En algún día de mi existencia y cruel vida voy a tratar de profundizar en Hibernate. Piensen en eso y verá que les va muy bien. Características, bueno, tipado seguro. ¿Qué significa tipado seguro? ¿A usted no le prohibieron tomar café? ¿El tipado seguro a qué se refiere? Excelente respuesta. Eso es un pensamiento filosófico de estilo Pitágoras combinado con Sócrates y Platón. Resulta que cuando yo hablo de un tipado fuerte, es que la estructura o el objeto siempre va a mantener su forma y no me va a permitir agregar datos que no correspondan al tipo de datos que está definido dentro del objeto. ¿Java es tipado seguro, no? ¿Ah? ¿Java es tipado seguro? ¿Java qué? ¿Java es tipado seguro? Seguro. A diferencia de JavaScript, o sea, JavaScript es muy bueno, pero a veces no nos respeta el tipado. Por eso es que nació TypeScript. ¿Sí? ¿Qué tan bueno es aprender TypeScript? Muy bueno. Si ustedes saben Java, ya saben TypeScript. Sí, créanme. Porque el esquema en cuanto a sintaxis, tratamiento es muy parecido. ¿Cambian unas cosas? Sí. Pero la estructura, la semántica, la sintaxis, todo es igualito que en Java. Tenemos algo que se llama SQL nativo. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que nosotros, además de poder trabajar con nuestros objetos, con nuestras clases, podemos también ejecutar consultas SQL de forma nativa, de forma directa. Así como, por ejemplo, cuando lo hacíamos en Java, que escribíamos select, tal cosa. Eso lo podemos pasar también por medio de ORM. Características. Permite el acceso directo ¿a quién? La base de datos. Complejidad de las consultas. Ideal para consultas complejas y específicas que pueden ser difíciles de expresar utilizando el ORM o abstracciones de consultas. Se puede dar que tengamos una consulta
y que de pronto el ORM no la puede hacer, pero nos va a quemar las pestañas. Puede ser que con SQL en la base de datos lo hagamos ya sea con un procedimiento almacenado o ya sea con otro tipo de función. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una entidad llamada empleado. Tenemos estos datos. Si a mí me interesa saber o consultar un empleado, yo puedo hacerlo de diferentes maneras. Pero acá tenemos una manera de ejecutarlo a través de una consulta nativa. Select el wildcard que yo no les permito usar. From empleado, where departamento. Tenemos este simbolito y el número 1 y tenemos este simbolito y el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Para que este señor me entienda, le estoy diciendo que este primer argumento corresponde a este señor. Que este segundo argumento corresponde a este señor. Es muy importante en las query native especificarlo. ¿Ok? Antes de pasar a las asociaciones, que es un tema muy emocionante, vamos a hablar un poquito de Hibernate. Hibernate está ya en la versión, está creo que 9. Hibernate Reactive, tenemos el validador, por aquí tenemos la documentación. ¿Dónde vamos a entrar? Hibernate ORM. Aquí tengo todo lo que yo necesito saber sobre Hibernate. Yo puedo tener información acerca sobre el proveedor, usar JPA. Aquí tengo documentación. Estamos en la versión 6.6 de Hibernate. ¿Okay? Que es la versión estable. O sea, hace que no utilicen la 7. Está en desarrollo y posiblemente no está totalmente estable. ¿Okay? Entonces, me voy acá. Aquí tenemos una gran cantidad de información, la cual nos va a indicar, nos va a ayudar a entender un poquito sobre Hibernate. Aquí tengo una guía de inicio, aquí tengo una guía de usuario. Vamos a chismosear esa documentación. Aquí nos vamos a encontrar con una tabla de contenido bastante clara, ¿cierto? En la cual me va a explicar cuáles son los diferentes módulos, ejemplos. Va a haber un tutorial usando Hibernate APIs. Voy a darle clic. Acá, pues nos dice que por favor configuremos Hibernate. ¿En qué archivo? Properties. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, mire, aquí nos dice URL JDBC H2 es una base de datos que se maneja en Spring Boot temporal. ¿Okay? Es como un local storage, muy parecido. ¿Okay? Nombre de conexión, etcétera. Aquí me dice que especifique la conexión o la información de conexión en la URL, el usuario y la contraseña que usted va a utilizar. Pero bueno, ahorita no me voy a poner a hacer esto con Hibernate porque la clase no es de Hibernate propiamente dicho. Pero les estoy mostrando para que ustedes hagan lo que a veces hacen cuando hay algo, se le peguen al chisme. Chismoseen un poquito la documentación, revísenla, analícenla y verá que van a comprender muchísimo mejor a Spring Boot. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, y esto lo vamos a encontrar en Spring ahora que entremos con JPA. Vamos a tener una entidad, una arroba entity,
vamos a tener una notación @table. Ya les voy a explicar para qué es esto. Tenemos una clase. Aquí estamos mapeando. Todo esto lo vamos a utilizar nosotros. Todo esto lo vamos a utilizar en Spring con JPA. Obviamente utilizando Hibernate, unas cosas que se trabajan mucho más fácil. ¿Listo? Aquí tenemos la guía de usuario oficial de Hibernate. Esta parte era como un Get Started, como para que practiquemos, nos endulzan un poquito, etcétera. Pero lo duro está acá, la documentación oficial, donde nos permite a nosotros poder entender absolutamente todo el modelo. Mire, Domain Model, aquí tenemos la tabla de contactos, acá me va a mostrar cómo colocar esa tabla de contactos. Aquí tenemos el grafiquito, ¿sí?, de la arquitectura, donde tenemos la base de datos relacional, tenemos el JDBC, tenemos el ORM, tenemos JPA y demás. Hibernate es que ustedes que son proactivos en el English Speech English, ¿qué dice ahí? ¿Qué me ayuda? Para que no digan que sea que no practicamos inglés. Hibernate es una solución ORM ¿qué? ¿Ah? Esto se puede ver en el diagrama de arriba. Estoy ayudando a traducir algunas partes, ustedes complementenme. Aquí nosotros lo introduciremos a la parte esencial de las APIs de Hibernate. Esto será un ¿qué? ¿Qué es un brief? ¿Qué es brief? ¿Qué significa brief? This will be a brief introduction. Wow, salió fluido. No usen Google Translator porque eso es una grosería. Importante leer detalladamente la documentación. Aquí tenemos el modelo. Domain Model hace referencia a cómo nosotros podemos estructurar nuestros elementos dentro de una entidad. Mapping Type. Esto es muy importante porque lo vamos a usar. Ejemplo, tenemos una tabla para contactos. Esto es en una base de datos. Tenemos el ID, que es de tipo entero. Este señor es varchar de 255. Este es de varchar. Tenemos un booleano, que es no nulo. Tenemos un website. Y tenemos la primary key. Digamos, aquí nos está mostrando lo que ustedes ya saben, ¿sí o no? SQL barato. Nos dice ahora, les voy a mostrar cómo se traslada esto en Hibernate. Dice, cree una clase llamada contacto. Aquí la definen estática. Adicionalmente a esto, defina esta clase como una entidad que se va a llamar contacto. ¿Cómo sé que se va a llamar contacto? Porque acá adentro tiene definido un nombre. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior decía table, name, contacto? Eso se utiliza también para definir el nombre que nosotros queramos que quede la tabla en nuestra base de datos. Claro, la base de datos la vamos a crear a punta de código. Ya eso es lo que van a aprender ahorita. La base de datos la vamos a crear desde código. ¿Ah? ¿Tenemos una ahorita? Profesor, apúrele.
Cosa número 1, arroba ID. El arroba ID se utiliza para indicarle al ORM que ese campo es principal, para indicarle que esa va a ser la primary key. ¿Okay? Acá definimos los demás atributos. Pare de contar. Nosotros tenemos aquí lo siguiente. Nombre. Lo que pasa es que aquí ya se me adelanta un poquito esta documentación, que esto lo vamos a ver. Nosotros podemos tener clases embebidas. ¿Cómo así? ¿Nos vamos a poner a chupar guaro y a embebernos para programar? No. Resulta que yo puedo tener una estructura de una clase e incrustarla en otra clase. Miren acá. Tengo definido una clase llamada name. ¿Señor? No. Take it easy. Nombre, segundo nombre y apellidos. Quiere decir que esta es una clase a la cual voy a embeber acá. Y quiere decir que cuando esto se traduzca en la base de datos no me va a crear un atributo llamado nombre, name, sino se va a encargar de mostrar esos atributos. ¿Ok? Mostrar esos atributos.